No me importan los desaires con que me trata la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. Estos son los primeros versos que recuerdo haber escrito. Es visible en ellos la influencia, llamémosla así, de Carlos Guido Hispano, que fue a su vez el primer poeta que leí en mi vida. Circunstancia que no debe avergonzarme si pienso que mi querido y admirado Pablo Neruda empezó peor que yo. Lo cierto es que las palabras de mis primeros versos no fueron mías, salvo la alusión prematuramente histórica a mi ciudad natal. Como todos saben, Dniepropetrovsk se llamó en sus orígenes Yekaterinoslav, que significa literalmente Gloria de Catalina, nombre impuesto por el príncipe Potiemkin en honor de la famosa zarina, a quien solía cantar los versos del tango no menos famoso, No te aflijas, Catalina, ya vendrán tiempos mejores. No sé si aludiendo a los del país o a mis antepasados. Entre esos tiempos mejores quiero señalar el nombre de Robert Kerr Porter, tataradeudo de mi madre. El sobredicho fue un pintor fuera de serie que residió largamente en Venezuela, cultivó la amistad de Bolívar, a quien hizo un retrato memorable, y terminó sus días en San Petersburgo hace apenas 125 años. Mi padre, San Gregorio Seitlin, a quien la presencia de Dios golpeaba la cara como una lluvia, podía debatir sutilezas talmúdicas con el más empedernido de los talmudistas. Poseía una límpida voz de chantre que ponía al servicio de la comunidad, cantando en las solemnidades tradicionales, y fue amigo de Sholem Aleichem a tal punto que cuando abrí los ojos al mundo le escribió al genial humorista que se encontraba haciendo una gira de conferencias dándole la noticia. Desde Lemberg, Sholem Aleichem le contestó a papá enviándole sus enhorabuenas. Tu hijo será rey, le auguraba en la misiva, parafraseando a las brujas de Macbeth. Evidentemente Sholem Aleichem era un escritor agudísimo, pero no un profeta, pues no llegué a ser rey, ni príncipe, ni bufón de la corte, ni siquiera rey del compás. Pero mi padre tomó en serio al humorista y, como siempre fue enemigo de los regímenes autocráticos, ante el temor que se cumpliera el vaticinio, hizo liar los petates a la familia, nos embarcó en el Cap Roca y el mismo año de mi nacimiento nos vinimos todos a Buenos Aires. La lucha fue cruel y mucha. Si bien mi padre supo combatir el dolor, la incertidumbre, la pobreza y la tristeza con el instinto que da una bondad sin claudicaciones. De él debo haber aprendido que la poesía puede salvarse por el desprendimiento y que su grandeza estriba en esa actitud de dar siempre, fervorosa y generosamente, liebre por gato. O en otras palabras, en tomar un trozo de carbón y transformarlo en un diamante, y luego vender ese diamante como si fuera un trozo de carbón. El mejor poema de un poeta es el poeta mismo, enunció Milton, y mi padre agregaba que el poeta debe valer siempre, como ser humano, más que su poesía, porque de lo contrario no podrá ser digno de su misión. Por supuesto que lo decía pensando en mí y anticipándose a la crítica, ya que si lo mejor es enemigo de lo bueno, yo tenía que ser mejor que mi poesía. Literariamente empecé por donde otros terminan, compilando con Pedro Juan Viñale una antología, la exposición de la actual poesía argentina, que incluye a todos los poetas de Boedo y de Florida y algunos más. Y, cosa curiosa, a pesar de haber transcurrido 40 años, todos siguen vivos, aun aquellos que pasaron a mejor vida. Mi primer libro de poesía formal resultó bastante informal, como que fue firmado con un nombre de mujer, Clara Vetter, y se refería a las andanzas de una tal. Etairas y poetas somos hermanos, había firmado antes que yo Manolo Machado. El libro fue prologado por Elías Castelnuovo, absolutamente ajeno a la patraña. Alguien dijo que todo artista siempre aloja, por su inclinación al cultivo de la forma, algún ingrediente femenino. Puede ser. Lo cierto es que las confesiones de la Dama de Marras dieron la más acabada sensación de autenticidad. Se agotaron en poco tiempo 3 ediciones y su autora, entre comillas, recibió no pocas proposiciones matrimoniales. Años más tarde di forma escénica a la historia del mito en una pieza que Camila Quiroga, la fabulosa actriz,
tuvo el coraje de representar en el teatro argentino. Tatiana Pavlova, a quien la presunta Clara Vetter dedicó uno de los poemas del libro, lloraba en su camarín del Teatro Nuovo de Milán cuando se lo recordé, sin decirle, naturalmente, que era el autor de la fechoría. Los versos empezaban así. Te acordarás de Katiuska, tu amiga de la infancia, esa rubia pecosa, nieta del molinero, la del número 8 de Poltava y Aulitza, con quien ibas al Dnieper a correr sobre el hielo. Te acordarás de Petinka, tu novio del gimnasio, de quien yo te llevaba las cartas y los versos, de las fiestas aquellas cuando vino el Zarevich y sus rudos cosacos a visitar el pueblo. Allá por el año 30 tenía 24 toños y un pianito de escribir y había frangollado no poca prosa de prisa. A instancias de Manuel Gleiser publiqué mi libro para la pausa del sábado que ilustró Manuel Eichelbaum y me deparó el primer premio municipal de poesía. Ezequiel Martínez Estrada integraba el jurado y cuando quise darle las gracias me atajó para decirme que recién empezaba mi calvario y que esa pequeña alegría no sería compensada nunca con las desazones y los sacrificios a que me obligaba. Pues entre las muchas desgracias que pueden sucederle a un hombre, la más grave es la de ejercer el propio oficio con desinterés. Yo era entonces un soñador del gueto, el más indigno de integrar la famosa galería de Israel Zangwill, y no tardé en transferir mis arrestos de Melquisedec Pinjas a los de Ahasverus. Vale decir que pude ensanchar con los ojos las fronteras de mi hinterland, convirtiéndome en el judío errante por antonomasia. Recorrí largamente Europa y luego India, China, Japón e Israel, y dije entonces: el judío errante arrastra por los caminos del mundo su vieja pena madrastra, su corazón vagabundo. Paisajes alucinados cruza como un alma en pena y abre con llaves de arena castillos deshabitados. Conoce locas ciudades, selvas insomnes, desiertos, tierras sin sol, mundos muertos, penurias y soledades. Nadie le acerca el espejo de una sonrisa piadosa. Marchita encuentra la rosa entre sus manos de viejo. Hasta que de pronto todo se hace alegre, joven, fuerte, y el amor vence a la muerte en el último recodo. Con el corazón en ascuas vuelve Alá recuperado, y el cielo recién pintado bendice sus nuevas Pascuas. Y he aquí los versos que me inspiraron las gentes de mi pueblo, las cosas de mi pueblo, las alegrías y las tristezas de mi pueblo, el pueblo de mi pueblo. Celebra el día con alegres manos, como si bendijeras lo que tocas. Hoy habla Dios por nuestras pobres bocas, y en la fiesta común somos hermanos. Mi corazón no tiene otro presente para el sábado que estas aleluyas. Te las entrego fervorosamente, las he rezado para ti, son tuyas.